Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. En este video vamos a resolver el juego de las Torres de Hanoi. Este juego es una leyenda. En la leyenda nos dice que en la antigua ciudad de la India, unos monjes tienen que mover una pila de 64 discos sagrados de un lugar a otro. La leyenda tiene su historia y dice que antes de que los monjes realicen el último movimiento para completar la torre en su nuevo lugar, el templo se reducirá a cenizas y se acabará el mundo. La solución a las torres de Hanoi es muy sencilla. Vamos a utilizar lo que se llama recursividad. Esto es donde se puede complicar un poquito. El juego en su forma más tradicional consiste en 3 postes verticales. En uno de los postes se apila un número indeterminado de discos perforados por su centro, que determinará la complejidad de la solución. Por regla general, se consideran 7 discos. Los discos se apilan sobre uno de los postes en tamaño decreciente de abajo a arriba. No hay 2 discos iguales, y todos ellos están apilados de mayor a menor radio, desde la base del poste hacia arriba, en uno de los postes, quedando los otros 2 postes vacíos. El juego consiste en pasar todos los discos desde el poste ocupado a uno de los otros postes vacíos. Para realizar este objetivo es necesario seguir 3 simples reglas. 1. Solo se puede mover un disco cada vez. Para mover otro, los demás tienen que estar en postes. 2. Un disco de mayor tamaño no puede estar sobre uno más pequeño que el mismo. 3. Solo se puede desplazar el disco que se encuentra arriba de cada poste. ¿Ok? Bueno, ya tenemos nosotros las reglas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dar solución a lo que es el algoritmo de las torres de Hanoi. ¿Qué es lo que nos dice en primera vez? Bueno, primero vamos a hacer el algoritmo. Es función recursiva para resolver el juego de las torres de Hanoi. Resolver el juego de las torres de Hanoi. Aquí tengo un error, lo vamos a corregir. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues necesitamos una función. La función se puede llamar torres. Esta función debe de recibir 4 parámetros. Dentro de estos 4 parámetros nosotros vamos a ocupar el número de discos, la torre A, la torre B y la torre C. Entonces, torre A, torre B y una torre C, que esta nos va a decir, estos son los postes en los que vamos a nosotros a pasar los discos. Ok, ya lo tenemos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio al algoritmo. Inicio. Necesitamos también el número de movimiento, una variable con el número de movimiento, pues para saber cuántos movimientos se necesitan para resolver el juego. Y esta debe de ser, la vamos a igualar a 0. Igual a 0. Igual a 0. ¿Qué más necesitamos? El caso base. El caso base es que si el número de discos es igual a 1, ¿qué pasa? Si discos es igual a 1, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simple y sencillamente mueves el disco A, el disco 1 a la torre, de la torre A a la torre C. ¿Es correcto? Entonces, el disco se movió de la torre A a la torre C. A la torre C. Esto es correcto. Y vamos a incrementar el número de movimientos en 1. Incrementa el número de movimientos en 1. Bueno, hasta aquí ya tenemos. Si el caso base es, si hay un solo disco, de pasarlo a su siguiente torre, solamente se necesita un movimiento. Pero, ¿qué pasa si hay más discos? Entonces, si nosotros tenemos más discos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, si no, vamos a volver a colocar los discos. A volver a llamar a nuestra función. Es aquí en esta parte donde nosotros vamos a lograr lo que es la recursividad. Entonces, ¿cómo le hacemos? Torres, que es nuestra función,
se va a llamar a sí misma las veces que sean necesarias. Entonces, pero aquí lo que vamos a hacer es discos menos 1. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que restar ese movimiento que ya hizo al principio. O sea, ya sería el disco 2. ¿Ok? Discos menos 1. Y vamos a escribir las variables de las tres torres. Torre A, torre B y torre C. Aquí se tienen que ir, en esta parte cometimos un error, hay que intercambiar las torres. Esto ya le corresponde a ustedes investigar el por qué se tienen que cambiar el orden de las torres. Bueno, seguimos. Entonces simplemente vamos a copiar. Otra vez el disco se movió de la torre A a la torre C. Y vamos a incrementar el número de movimientos también en 1. Ok. Y vamos, por último, se vuelve a llamar otra vez la función recursiva para que continúe con sus movimientos de discos. Entonces, discos menos 1. Y tenemos, lo copiamos. Y aquí se tiene que hacer otra vez un ordenamiento en las torres. Primero va a ser la torre B, después la torre A y por último la torre C. Como les digo, esto del por qué se tienen que intercambiar los discos ya corresponde a la investigación que tienen en la actividad. Nosotros aquí en este video estamos resolviendo el problema, en el cual también me tienen que enviar tanto el algoritmo como el código fuente en C. Ahorita lo programamos. Bueno, aquí tenemos ya el fin sí, y tenemos el fin. Por cierto, aquí todavía falta una cosa, me falta regresar el número de movimientos. Entonces aquí le vamos a decir que regresa el total de movimientos. Listo. Bueno, con esto ya tenemos nuestro algoritmo. Ok, es muy sencillo. Ahora es momento de pasar a lo que es el código fuente. Vamos a programarlo para que vean que sí funciona. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ocupar un programa que se llama DevC++. ¿Ok? Una vez que nosotros tengamos el programa abierto, vamos a abrir un nuevo archivo que se llame código fuente. Lo vamos a guardar luego y le vamos a dar guardar como y le vamos a poner Torres Hanoi 1. Bueno, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero recuerden que tiene que ser .cpp. Le damos guardar. Ok, ya tenemos aquí nuestro programa. Vamos a empezar a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es agregar la sentencia include iostream. Esto es para poder nosotros utilizar las variables y todo el código de la biblioteca de entrada y salida estándar de C++. Después en sus siguientes semestres, donde vayan viendo más acerca de lenguajes de programación, van a saber qué significa todo esto. Por el momento simplemente vamos a hacer el algoritmo. Vamos a programar el algoritmo. Vamos a usar using namespace. Este es el espacio de nombres de la biblioteca de entrada y salida. Como les digo, esto no se preocupen. Esta parte ya, la que sigue, es la que nos interesa. Vamos a nosotros a construir nuestra función recursiva. Vamos a hacer que es una función entera que va a retornar un valor entero. Entonces necesitamos nuestros 4 parámetros, que sería discos, char, un carácter para la torre A, otro carácter para la torre B. Esto también lo pueden hacer con enteros, pero lo más recomendable es hacerlo con caracteres. Y nuestra torre C, char torre C. Ok, y discos, que es nuestro número de discos que vamos a necesitar, la torre A, la torre B y la torre C. Correcto, abrimos llaves y aquí vamos a declarar nuestra variable
entera con el número de movimientos, y la vamos a igualar a 0. Si ven, estamos siguiendo los pasos de nuestro algoritmo escrito. Ahora sí, viene el caso base. Si discos es igual a 1, abrimos llaves, que nos marca el inicio y nuestro fin del ciclo SIG. Ahora sí, entonces cout, vamos a utilizar la función cout para imprimir en pantalla. Cout, comillas. Ok. El disco, aquí vamos a imprimir nuestra variable número de discos para que nos diga cuál es el disco que se está moviendo. Y después el disco se movió de la torre A a la torre C. Se movió de la torre volvemos a escribir los pico paréntesis y la variable torre a torre aquí como todo lo que nosotros pongamos entre comillas es texto que se va a escribir, a imprimir en pantalla, y lo que no va entre comillas son las variables. A torre C, y por último un salto de línea para que se vea más elegante en L, punto y coma. Ya tenemos nuestro caso base. ¿Qué pasa si solamente hay un disco? Pues el disco, tan simple y sencillo como mover el disco de la torre A la torre C y listo, se acaba el juego. Ok, y tenemos que incrementar nuestro número de movimientos. Entonces la variable movimientos más es igual a movimientos más 1. Esto es una forma de ponerlo, es una forma larga, y aquí le estamos diciendo simple y sencillamente que a movimientos, que vale 0, le sumes 1. Pero lo ideal, y para hacerlo más sencillo y que sea más elegante, vamos a utilizar más. Nosotros a decirle movimientos más es lo mismo como le estamos incrementando, no es exactamente lo mismo. Ok, ahora sí lo que es nuestra función recursiva. ¿Dónde va eso? Bueno, si no, entonces else va fuera de la llave del if. Ya me estaba equivocando, else. Si no, y volvemos a abrir nuestras llaves. Entonces, si no, vamos a copiar, vamos a volver a llamar a nuestra función, si torres, discos menos 1, coma, torre A, torre C y torre B. Entonces vamos a poner aquí nuestras variables, torre A, coma, torre B, coma, torre C. Punto y coma para decir que ya terminamos la línea. Ahora sí, vamos a volver a imprimir esta parte que está aquí arriba. Code, el disco, lo mismo que tenemos aquí lo imprimimos y vamos a volver a incrementar el número de movimientos. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, solamente que se está llamando una y otra vez hasta que termine el juego. Y por último vamos a volver a llamar a la función para que sea el último movimiento. En este último movimiento es donde nosotros tenemos que hacer el cambio de nuestras torres. Torre B, torre A y torre C. Y por último vamos a regresar el número de movimientos. Return movimientos. Punto y coma. Bueno, hasta aquí nosotros ya tenemos lo que es nuestra función recursiva. Ahora, ¿qué nos falta? Pues nos falta nuestra función principal para poder utilizar la función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestro main. Abrimos llaves. Y ahora sí. Aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos los discos y los movimientos, ¿no? Entonces le voy a poner disk. Y
mob, punto y coma. Estoy declarando dos variables, una que se llama disc y una que se llama movimiento mob. Los dos son de tipo entero. Y vamos a decirle que nos muestra en pantalla un mensaje de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a ingresar comillas y ingresa el número de movimientos, número de discos, perdón, el número de discos que vamos a utilizar. Y punto y coma. Ok, ahora vamos a dejarle aquí un espacio porque si no se nos va a ver muy feo. Aquí dejamos un espacio. Ahora vamos a leer que guarde nuestra variable el número de movimientos. ¿En qué? El número de discos, perdón, en la variable dis. Cout ingresa el número de discos y guárdalo en la variable dis. Para guardar se utiliza sin o cin, como ustedes lo quieran ver. Ok, ya lo tenemos. Ahora sí vamos a mandar llamar el número de movimientos que nosotros necesitamos y a pasarle los parámetros necesarios. Entonces, movimientos, esto es igual a disc, que es nuestra variable donde tenemos el número de discos que nosotros vamos a utilizar. Y simplemente le vamos a mandar los caracteres A, B y C. Para mandar caracteres o texto se tiene que poner comillas o comilla simple. Cualquiera de las dos funciona. Lo ideal es poner comillas porque eso es nomenclatura. Punto y coma. Ahora vamos a imprimir cuál es el número de movimientos que se necesitan para resolver el juego. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues utilizamos otra vez cout, entre comillas, el número de movimientos para resolver el juego es 2 puntos. Y vamos a imprimir la variable mob, que es donde está el número de movimientos que se necesita. Mob, punto y coma. Y por último, return 0. Return 0, listo. Bueno, pues este es el código para resolver el juego de las torres de Hanoi. Vamos a ejecutarlo para ver si funciona. Primero le doy compilar. Dice que tenemos un error en movimientos. Dice que no está declarado movimientos. Es que está mal escrito, ¿ya vieron? Este es error de dedo, movimientos. Qué bueno que me pasó este error para que vean que puede suceder que error de dedo, algún tipo de errores de esa manera. Ok. Ahora, dice que en la posición en char movimientos no está declarado. Movimientos no está declarado. Otra vez lo volví a escribir mal. Movimientos. Ok. Vamos a volver a compilarlo. Ya no marcó ningún error. Ya está correcto. Ok. Entonces vamos a compilar y ejecutar. Bueno, vamos a probar con 3 discos. El número de movimientos para resolver el juego es 67. Algo está mal porque no está correcto. Vamos a revisar. Movimientos es igual a... ya vi, el error que cometimos fue tan básico que no lo había notado. No pusimos el nombre de torre, solamente estamos mandando los parámetros, pero no sabe a dónde. Esto no es un error de sintaxis porque lo está mandando una función. Ok, ¿qué pasó aquí? Tenemos que poner torres. Ok. Qué bueno que me pasó este error porque también hay que estar atentos de qué es lo que puede suceder. Entonces compilar, no tiene ningún error, compilar y ejecutar. Y ahora sí vamos a ver con 3. Ya funciona ahora sí nuestro programa. El número de movimientos para resolver el juego es 7, con 3 discos. Vamos a ver si esto se cumple. Pero antes vamos a darle como un poquito de... que se vea un poco más estilizado. Agregamos un salto de línea.
Y listo, con eso es suficiente. Compilamos. Con 1, el disco 1 se movió de la torre A a la torre C. Si ven, se ve medio mal por ahí. Entonces aquí vamos a agregar espacios. Agregamos otro espacio. Agregamos otro espacio. Lo compilamos y lo ejecutamos. Y le damos 2. Correcto. Ok, vamos a revisar que realmente funcione nuestro programa. Ok, vamos a ver si... Primero vamos a probarlo con 3 discos. Me parece un número correcto. Ok, ya lo tenemos. A ver, vamos a ejecutarlo. Ejecutar. Compilar y ejecutar con 3 discos. Dice 7 movimientos y ya nos está dando la resolución del juego. Voy a pasar el programa para la otra pantalla. Y aquí vamos a hacer lo que nos dice el código. Dice que el disco 1 se movió de la torre A a la torre C. Ok, de la torre A a la torre C. Ahora dice, el disco 2 se movió de la torre A a la torre B. El disco 2 que lo movamos a la torre B. ¿Correcto? Es correcto. Después, el disco 1 se mueve de la torre C a la torre B. Lo movemos a la torre B y ya lo tenemos. Ahora, el disco 3 se movió de la torre A a la torre C. Vamos a verlo. Lo movemos a la torre C, correcto. Ahora, el disco 1 se movió de la torre B a la torre A. La torre B lo movemos a la torre A. El disco 1, que es el más pequeño. El disco 2 se movió de la torre B a la torre C. Lo movemos, funciona perfectamente bien. Y por último, el disco 1 se movió de la torre A a la torre C. Perfecto, en 7 movimientos. Por supuesto que pueden ser más movimientos los que nosotros hagamos, ¿no? Pero nuestro base, lo mínimo que se pueden hacer son 7 movimientos. Ya vimos que funciona con 3 discos. Pero pues vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a ponerle 4 discos. Para 4 discos son 15 movimientos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a otra vez a correr nuestro programa. Compilar y ejecutar. Y le voy a poner aquí 4 discos. Correcto, ya lo tenemos. Se va a complicar un poquito más, pero ahorita vemos. A ver, el disco 1 se movió de la torre A a la torre B. El 1 lo movamos a la B. Correcto. El disco 2 se mueve de la torre A a la torre C. Movemos el disco 2 a la torre C. Ahora, el disco 1 se movió de la torre B a la torre C. Movemos el disco 1 a la torre C. Ahora, sí, el disco 3 se mueve de la torre A a la torre B. El disco 3 lo movemos a la torre B. Continuamos. El disco 1 se mueve de la torre C a la torre A. A la torre A. Aquí. ¿Cuál iba? A la torre A. Sí, iba en este. El disco 2 se mueve de la torre C a la torre B. El disco 2 se mueve de la torre C a la torre B. Aquí está, hacemos esto. Ok. Y después el disco 1 se mueve de la torre A a la torre B. Es correcto. Pasamos, el disco 4 se mueve de la torre A a la torre C. Lo movemos. Y el disco 1 se mueve de la B a la C. Ok. El disco 2 se mueve de la torre B a la torre A. Ay, aquí yo antes había cometido un error, entonces ya no nos va a funcionar. Pero si lo vamos viendo, sí es así como funciona el juego. Voy a volver a correrlo porque no el disco está, el programa funciona, pero yo hice malos movimientos. Necesito como que apuntarlos. A ver, otra vez. Voy a copiar esto. Es que si lo paso a la otra pantalla, pues ya no van a poder. Voy a hacer que no se mueva, que se quede fijo. A ver si... Ah, exactamente, es lo que estaba buscando. Ahora sí. Voy a repetirlo, voy a volver a hacer. El disco 1 se movió de la A a la B. Ok. Disco 2, que se mueva de la A a la C. A la C. Disco 3. Disco 1, perdón, se mueve de la torre B a la torre C. Hacemos esto. Después, disco 3 que se mueva de la torre A a la torre B.
Después, disco 1 que se mueva de la torre C a la torre A. El disco 1 que se mueva de la torre C a la torre A. ¿Ok? Entonces después, el disco 2 se mueve de la torre C a la torre B. El disco 1 se mueve de la torre A a la torre B. Es correcto, ok. Ahora, el disco 4 de la A a la C. Disco 1 de la B a la C. El disco 1 se mueve de la torre B a la torre C. Ok. El disco 2 se mueve de la torre B a la torre A. Correcto. Después, el disco 3 se mueve de la torre B a la torre C. Al disco, primero tenemos que mover el disco C, el disco 1 de la torre C a la torre A. Ahora sí sigue. El disco 3 se mueve de la torre B a la torre C. Llevo 12 movimientos. Y posteriormente tenemos que mover el disco 1 a la torre B. El disco 2 de la A a la C. Y por último, aquí está. 15 movimientos es lo que nos da el juego. Y 15 movimientos es lo que hicimos nosotros correctamente. Voy a cerrar esto y voy a poner otra vez aquí el programa. Si ven, nuestro programa ya funciona correctamente. Ahora vamos a ejecutar un con 7 discos, que es lo que normalmente se debe de, es lo que tiene el juego base, el juego que te venden en la tienda de jueguitos, tiene 7 discos, y para resolverlo se necesitan 127 movimientos. Ok, y bueno, de mi parte es todo, y nos seguimos viendo en otro video. Muchas gracias por su atención y nos vemos.